la inmersión, qué palabra tan importante dentro de los videojuegos, y que normalmente no abundan, y Skyrim no es una excepción. Sí que es cierto que es inmersivo, los NPCs reaccionan a tus acciones, pero tampoco es una cosa exagerada. De hecho, la guerra civil, que es una misión principal del juego y un hecho muy principal, cuando estamos jugando de hecho ni se nota. Pero en el día de hoy venimos a solucionar eso. Si estás interesado en mejorar tu inmersividad en Skyrim, estate atento porque os traigo 5 mods que no os tenéis que perder. Así que, vamos allá. Y empezamos con el mod llamado Immersive Interaction. Este es uno de los mejores mods que he visto en cuanto a interacciones. Es totalmente personalizable vía MCM, es decir, menú de configuración de mods, y las interacciones del mundo ahora tienen mucho más peso, se sienten mucho más reales, similar más o menos a Red Dead Redemption 2. Las cosas no solo se van a teletransportar a tu inventario, sino que tu personaje va a realizar una serie de animaciones antes de que ocurra la activación o que el ítem vaya a tu inventario. Recolectar, robar, abrir cerraduras, activar menires, abrir puertas, recoger objetos, todo va a tener ahora animaciones. El mod se va a adaptar al juego. Si vas a ser Thane, los guardias te van a saludar respetuosamente. Si te unes a un bando de la guerra civil, tus generales superiores te van a saludar con el saludo correspondiente. Con este mod vamos a dar mucho más vida a interacciones con NPCs, acariciar perros, caballos, abrazar a tus seguidores, aplaudir a los bardos, saludar a niños, etc. Incluso vas a poder saludar a los Jarls respetuosamente, orar en los santuarios, vas a hacer un pequeño movimiento de ponerte de rodillas antes de activar el altar y que te dé la bendición. Cuanto a cosechar flores, también va a hacer una pequeña animación rápida que va a aparecer como el personaje está recogiendo diferentes flores o elementos de alquimia. Saquear animales ahora se van a reproducir una animación con un cuchillo durante un par de segundos, parecido al Hunterborn. De hecho, si tienes el Hunterborn instalado, esta animación no se va a producir porque es la misma realmente. A la hora de forzar cerraduras, nuestro personaje va a mirar a los lados por si hay alguien y va a hacer la animación de que está forzando un poco la cerradura con la ganzúa. Ahora vamos al siguiente mod. Os voy a tener un mod relacionado con la guerra civil. No sé vosotros, pero cuando estamos en Skyrim Vanilla, yo la verdad es que no noto que estemos en mitad de una guerra civil. No hay batallas, no hay batallas anteriores a nosotros que se han luchado, no hay ningún resto de nada. Pero con el mod Skyrim Battle Aftermath, todo esto va a cambiar. Este mod ahora nos va a añadir enormes campos de batalla en el antiguo reino de Skyrim. Esto es un mod estético, lo que significa que el propósito de este mod es agregar la inmersividad a Skyrim, que se encuentra en medio de una guerra civil, no añade nada más, es solo estético. Se ha presentado mucha atención a los detalles, pequeñas cosas que van a dar mucha más vida al entorno, al ambiente y a esos campos de batalla que se han luchado anteriormente a nuestra llegada. Todas estas batallas que aparecen en el mod han sido siempre mencionadas en el contexto del juego, es decir, no se ha inventado nada, todo está acorde con el lore y todo va a ser fiel al juego vanilla. Todas las batallas se han mencionado en algún texto mientras jugamos. Como por ejemplo, la batalla del Pálido. La batalla del Pálido fue una de las primeras batallas liberadas entre la Legión y los Capas de la Tormenta. La Legión instaló su campamento cerca de las ruinas de Corban Jun, en medio del bosque. El objetivo era mantener el punto en el Pálido para interceptar los mensajeros y convoys que iban entre Lucero del Alba y Ventalia. Sin embargo, el campamento fue muy pronto descubierto por los Capas de la Tormenta, que atacaron durante la fría noche de invierno. La batalla duró bastante, continuó hasta la mañana, pero al final la Legión se vio obligada a abandonar su posición en el sur del Pálido. Otra batalla que añade el mod es la emboscada en el valle. La Legión solía viajar entre las zonas de Falkreath y Riften a través del valle que pasa por Helgen, al este de Helgen. El camino era bastante empinado y el clima bastante severo, ya que era montaña. Pero un comandante de los Capas de la Tormenta se enteró de este paso en la grieta e inmediatamente ordenó un pelotón allí. La operación fue bastante arriesgada por los Capas de la Tormenta y murieron muchos subiendo el valle, pero valió la pena, ya que un convoy que había salido a Helgen unos días antes nunca volvió a aparecer. La tercera batalla que tenemos es la batalla del Mar de los Fantasmas, una batalla bastante curiosa, ya que Tulio, el general Tulio, tenía planes para bloquear los muelles del Lucero del Alba y al no tener flota
Ulfric, capa de la tormenta, decidió contratar piratas bretones. Una pequeña delegación fue enviada para negociar un trato con un pirata, lo consiguieron y enviaron la flota para interceptar a la flota de la Legión de camino a Lucero del Alba. Lograron llegar a tiempo, pero ¿sabéis lo que pasó? Aparecieron dos dragones, no uno, sino dos dragones. En pocos minutos toda la flota, tanto rebelde como imperial, fueron quemadas y los hombres supervivientes al poco tiempo fueron o quemados vivos o ahogados. Eso sí, consiguieron matar a un dragón, ya que ambos bandos se aliaron. Pero falta uno. Skyrim está muy marcada por la religión. De hecho, la guerra civil, la lucha es porque se pierden los valores tradicionales de los nórdicos y la prohibición del culto de Talos. La religión, como he dicho, está muy presente en Skyrim. Pero a la hora de jugarlo, realmente no hay una gran inmersión o un gran roleo en cuanto a la religión como tal. No se puede adorar a ninguna deidad en concreta. Sí es cierto que puedes tener bonus, pero realmente no hay una serie de mandamientos, por decirlo así, o principios o tabúes para evitar. Pero con el mod llamado Winter Sun, esto va a cambiar totalmente. A partir de ahora vas a poder elegir una deidad para adorar, ya sea una deidad racial, en un santuario o leyendo sobre ella. Es decir, cada raza va a tener X deidades que vas a poder rezar, o bien vas a poder ser devoto de X dios en un santuario. Pero lo más importante es que dependiendo de la raza que seas vas a poder rezar a unas deidades en concretas o a otras. Rezar sirve para aumentar tu fervor de la deidad. Cuanto más fervor tengas, más recompensas te va a dar ese dios. En primer lugar, el dios te va a dar una recompensa, una habilidad básica muy mínima, no se va a notar casi nada, pero va a ser cuando sea al 100% el fervor, cuando te va a dar un regalo o una recompensa mucho más alta y sí que se va a notar de verdad. Hay unas 50 deidades en total y el mod se puede instalar durante la partida, o sea, no hace falta reiniciar la partida. Para seguir una deidad tienes que usar el santuario. Al principio que empieces la partida te va a salir un cuadro con todos los dioses para convertirte a ellos rápidamente. Eso sí, van a salir los de tu raza, los principales de tu raza. Si quieres otros, o vas a tener que leer sobre ellos, o ir a hacer X misiones, o ir al santuario donde está esa deidad. Vas a recibir una serie de mandatos, con lo cual vas a tener que rezar, orar en el santuario, va a elevar tu fervor, pero vas a tener que seguir los mandamientos. Si violas las leyes de tu dios que estás siguiendo, el fervor de la deidad va a disminuir gradualmente hasta abandonarte, que es cuando llega al 0%. De acuerdo, ahora tenemos animaciones mucho más vivas. Tenemos una religión acorde con el rol de Skyrim. Tenemos lo ideal para que el mundo sea más vivo, más inmersivo. Pero cuando cae la noche, las tabernas en sí se sienten muy apagadas por dentro. Es decir, no hay vida. Pero con el mod que os voy a traer a continuación, os voy a añadir esa vida, esa actividad que le va a dar un mayor ambiente a las tabernas, con el mod llamado Immersive Wenches. Sí, efectivamente, este mod nos va a añadir una serie de camareras, una serie de NPCs que nos van a servir, incluso nos van a dar conversación, van a tener un chat para que podamos comprarles la bebida o la comida que queramos. Incluso este mod nos agrega algunas quests, con lo cual no solo van a dar vida a las tabernas, sino que le van a dar un ambiente más poblado a la ciudad y a los caminos. Estamos a punto de terminar el vídeo, pero necesitamos el último mod, un mod que nos va a cambiar totalmente el comportamiento de los ciudadanos de cada pueblo, de los NPCs. El mod llamado en cuestión se llama Immersive Citizen AI Overhaul para Skyrim Special Edition. Immersive Citizen es un mod con el propósito de incrementar la inmersión del jugador, mejorando enormemente la inteligencia artificial o los NPCs no hostiles, para hacerlos actuar y reaccionar como verdaderos humanos, como verdaderas personas, en relación siempre con el entorno y en relación con el agresor. Específicamente, la IA de combate se renueva, con los ciudadanos usando una nueva característica que se llama instinto de supervivencia, que les da la capacidad de analizar, de evaluar el peligro del agresor y responder a él de una manera más realista. El comportamiento de los NPCs fuera de combate también se ha ampliado con comportamientos nuevos y realistas, incluyendo horarios mejorados, viajes ocasionales y un mejor uso y respuesta
al mundo que les rodea, con lo cual van a ser más receptivos al entorno, ya sea peleando o viviendo sus propias vidas. Los NPCs responderán a cosas como puede ser el clima o la profesión o relaciones con el individuo. Si vamos a una taberna vamos a ver a gente aplaudiendo, incluso peleando, bailando. También si vamos al mercado vamos a ver que los NPCs interactúan entre sí más a menudo. En sus propias profesiones vemos que están trabajando más a menudo también. Incluso si atacamos a un NPC y no se ve capaz de hacernos frente, en vez de atacarnos como puede ser en el Vanilla, va a huir. Todo el rato va a huir. Si está bajo de vida o está luchando contra un oso y está bajo de vida, va a huir también. No se la van a jugar. Y con este mod vamos a llegar al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, como ya sabéis, un like, una suscripción. Se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.